Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero se encuentren bien. Como les comenté, todavía tengo una situación un poquito, delicada. Entonces, el día de hoy, por eso les grabé la sesión anticipadamente para que puedan verla y no perdamos la sesión como tal. Les comento, vamos a entrar a una parte de la materia de comunicación donde va a ser muy importante que nosotros sepamos utilizar estadística. ¿Sale? Esta sesión la estoy adelantando porque era un poquito más adelante, pero creo yo que en este momento nos cabe bastante bien para la parte de la explicación. Entonces, les comento cómo funciona esto. A ver, denme 2 segundos porque mi cosa esta no quería pintar. Vamos a ver un poquito de estadística para comunicación. O sea, no quiere decir que sea diferente de la estadística. No, no, no. Quiero que veamos algunas cositas generales que creo yo les pueden ayudar no solamente para la materia, sino para algún trabajo, por ejemplo, sus trabajos de investigación. Y quiero que veamos por qué. Como les he venido diciendo desde que iniciamos la materia, hay un tema muy fuerte en el área de comunicación y es que a la comunicación al ser un intangible, a la hora de tratar de mostrar ciertas evidencias con respecto a un fenómeno comunicativo en una organización público-privada, pues tenemos la limitante, la gente que somos comunicólogos, pues de expresarlo, ¿no? De decirte, a ver, esto es lo que está pasando. Lo puedes hacer de una manera muy subjetiva, pero caemos en eso, ¿no? Pues es tu percepción frente a lo que realmente está pasando. Y existen muchas, muchas maneras de convertir esto subjetivo en algo objetivo. ¿Cómo? Bueno, utilizando el análisis estadístico que va a estar basado forzosamente en algo denominado cuestionario. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, vamos a suponer que yo quiero hacer, de entrada, yo quiero hacer un estudio de comunicación, un estudio sobre la comunicación en una empresa, pública o privada, ¿sale? Hay muchos aspectos de la comunicación que tú podrías valorar, que podrías intentar medir a través de un cuestionario, y principalmente un cuestionario, porque es la herramienta que les va a permitir a ustedes tener mayor veracidad con respecto a los materiales, ¿no? A lo que van a tratar de encontrar. Vamos a poner un ejemplo, antes de que ponga yo esta parte, lo del cuestionario, y entremos de lleno al tema estadístico. Yo quiero saber por qué en un hospital, ¿no? En un hospital del IMSS determinado, yo quiero averiguar por qué cuando el directivo da una orden, pues no pasa nada en la institución, ¿no? O sea, comunica una orden, ¿por qué no pasa nada en la institución? Y entonces para ello, pues yo quiero hacer un cuestionario, ¿no? Como herramienta que me ayuda a medir, para medir el por qué la comunicación de este directivo es ineficaz en su cuerpo de trabajo, ¿no? En su unidad. Bueno, para ello yo tendría que apelar, por ejemplo, ¿sí? Voy a apelar a una teoría, que sería el paradigma de Laswell. Y entonces, a través del paradigma de Laswell, yo voy a utilizar uno de los elementos del paradigma de Laswell. Sale, acuérdate que el paradigma de Laswell te dice qué dijo, quién lo dijo, dónde lo dijo, a quién se lo dijo y qué efecto tuvo este. ¿Sale? Yo no voy a ocupar los 5 elementos, ¿no? Del paradigma de Laswell. Yo solamente voy a ocupar uno. Yo ya sé cuál es el efecto. El efecto de un mensaje transmitido por el director no es el esperado, es poco eficaz. Las órdenes nunca se cumplen en esta unidad. Por lo tanto, voy a tener que valorar dónde está el problema. Es una cuestión del mensaje, es una cuestión del qué dijo, es una cuestión de cómo lo dijo. Voy a quitar de la ecuación del paradigma el efecto, porque el efecto ya lo vi. El efecto fue que nadie le hizo caso. Entonces, yo voy a estructurar, por ejemplo, ahora sí, un cuestionario. Ojo, ya hay cuestionarios hechos. Yo lo estoy poniendo a manera de ejemplo como si empezara yo de cero para que ustedes vean cómo esto de las teorías las podemos ir aplicando. Yo voy a elaborar un cuestionario en donde los principales ítems o categorías del cuestionario lo que van a medir son las partes del paradigma de Laswell. Van a medir el mensaje, ¿sí?
Vamos a medir la eficacia del mensaje. Voy a hacer un cuestionario enfocado a medir la eficacia del mensaje, la eficacia del líder de opinión, en este caso, que es el directivo, ¿no? La eficacia del mensaje, la eficacia del mensaje transmitido por el líder de manera verbal, ¿sí? Este, ah, no voy a meter el efecto, no voy a meter el a quién se lo está diciendo, pero sí voy a meter el manejo del mensaje en la forma como ese mensaje fue, fue enviada, ¿vale? Entonces voy a medir únicamente tres elementos del paradigma de Laswell: la calidad de ese mensaje o la eficacia de ese mensaje, la eficacia del líder transmitiendo el mensaje y la forma, la manera como ese mensaje fue transmitido, es decir, el medio, si fue escrito, fue verbal, qué sé yo, ¿sale? Esto es lo que yo voy a hacer. Yo les decía que estas van a ser los ítems o las categorías en las cuales voy a distribuir mi cuestionario, es decir, dentro de cada una de estas o para cada una de estas voy a elaborar una serie de preguntas que me ayuden a determinar la calidad de ese mensaje o la eficacia del mensaje, la eficacia de un líder transmitiendo un mensaje a un cuerpo de personas y la forma, el cómo lo dijo o en dónde lo dijo. ¿Sale? Entonces, ese cuestionario va a estar dividido en tres partes, ¿sale? Y cada una de esas partes va a tener, vamos a suponer, 10 preguntas para la parte del mensaje, 10 preguntas para la parte de medir la eficacia del liderazgo del líder transmitiendo mensajes y 10 preguntas para la forma, el lugar, el medio a través del cual nosotros transmitimos ese mensaje. Cada una de estas preguntas va a estar estructurada de forma dicotómica, ¿sale? Las respuestas para estas preguntas van a ser dicotómicas. Es decir, van a ser sí o van a ser no, todas. Oiga, pero yo quiero respuestas abiertas. Ahorita vas a ver por qué no podríamos hacerlo con respuestas abiertas. Las respuestas abiertas van a implicar que tienes que darle una interpretación y recuerda, como es, bueno, no nada más recuerdas que porque como es un tema de comunicación, caes mucho en la subjetividad. En general, las preguntas con respuestas abiertas no nos llevan a un lugar muy concreto, es una interpretación. En cambio, el sí y el no, la vida te la deja ver muy clara. ¿Sale? Entonces, ya decidí que así va a ser. Va a haber 10 preguntas para cada uno de los ítems, ¿sí? 10 preguntas para cada ítem, respondidas de manera dicotómica. Ahora, vamos a suponer, ¿sale? Todo esto, todas estas órdenes que se dan a través de un mensaje, que las da el directivo y que se dan de cierta manera o a través de cierto medio en la institución, en esta clínica, este, pues son órdenes que no solamente se le van a dar al médico, a las enfermeras, a las asistentes sociales, al personal de limpieza, a los del laboratorio, farmacia. Es una orden general. Una de las primeras cosas que hay que hacer es determinar el tamaño de la muestra a la cual yo voy a aplicarle el cuestionario. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer es que primero hablemos en términos estadísticos. N significa población total. N minúscula corresponde al tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿de qué tamaño es la población total que compone este hospital, esta clínica? Sale turno de la mañana, turno de la tarde, sábados y domingos. Porque al final todas esas personas se van a ver involucradas en seguir o no seguir la orden. Y entonces, para que nosotros podamos hacer esto, vamos a utilizar la fórmula de muestreo probabilístico y la fórmula de muestreo aleatorio sistemático. ¿Sale? Bueno, yo por lo menos es como normalmente hago los trabajos de investigación. ¿Sale? Yo normalmente no me complico la existencia y les voy a explicar una manera sencilla de hacer esto. Fórmulas para esto hay muchas. ¿Sale? Yo ocupo las fórmulas más sencillas que me parece que son las que con una buena guianza metodológica por parte de quien te está asesorando metodológicamente, pues te van a ayudar a minimizar los cuestionamientos. Ahorita van a ver y van a ver las preguntas que salen.
yo necesito calcular la n minúscula, tamaño de la muestra. Suponiendo que la población total de personas que laboran turno de la mañana, turno de la tarde, urgencias las 24 horas, no sábados y domingos, vamos a suponer que en esta clínica hay una población total de 100 trabajadores. Oye, estás mal, normalmente son más. Mira, números cerraditos, ya, sin broncas. Vamos a calcular el tamaño de la muestra. Lo vamos a hacer por una fórmula, una de las tantas fórmulas que se utilizan para el muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple. Hay más fórmulas, ¿eh? Yo trabajo con esta, donde n va a ser igual a la población total sobre 1 más la población total por el error al cuadrado. Esa es mi fórmula. Oiga, pero nosotros vimos con la doctora Irmo, con el doctor Torres Rasgado y es diferente. Sí, aquí la fórmula es dependiendo con la que tú trabajes. Cada libro maneja, hay una donde le meten la PQ, la QP, no me acuerdo cuál es el orden. Sí, lo puedes hacer. Yo trabajo con esta porque para trabajos más sencillos, pues esto funciona a la perfección. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Bueno, primero que nada, oye, ¿qué es la E? La E es el error. ¿Sí? El margen de error que vas a calcular para un trabajo. A ver, aquí es donde nosotros vamos a hacer una revisión de marco teórico, ¿sí? Independientemente, ¿no?, de que esta no es una materia de metodología, cuando tú haces un trabajo de investigación para saber lo que nosotros queremos para este trabajo, pues hay que revisar el marco teórico, es decir, hay que revisar artículos de investigación en donde se hayan plantado estudios muy parecidos a este. Vamos a suponer que encontramos 5 estudios parecidos a este, ¿sale? Bueno, yo como asesor metodológico te diría, a ver, pásame un resumen de estos, enséñame la fórmula y enséñame las características de criterios de inclusión, ¿no?, para este estudio. ¿Y cómo fue que determinaron el error para este trabajo? A ver, ahí te va. ¿Qué es lo que normalmente el asesor metodológico hace? Te dice, oye, en todos estos trabajos que se aplicaron en clínicas, no importa si fueron públicas o privadas, en diferentes partes del mundo o en México, el error que ellos trataron de tomar como parámetro, fíjate, en el primer artículo de investigación que tú encontraste, lo marca con un 20% basados en que la tasa de ausentismo en esa unidad es alta. El otro fue de 35, es muy elevado, porque hay una característica acá en este estudio. Te dicen que por un tema de contrataciones, muchos de los trabajadores ya son personas grandes, con mucho tiempo en la clínica, y tienen derecho a más y más días. Por eso el error es muy grande. Por eso llega hasta el 35%. Pero si tú revisas los demás, resulta, esos son los dos casos que se salen de lo normal. En los otros 3 estudios, el error debido a las condiciones, ¿no?, de la clínica donde la tasa de ausentismo es baja, donde pues, hay condiciones como más controladas, el error que ellos están calculando lo hacen en promedio de las 3 entre el 5 y el 7%. ¿Qué te parece si nosotros lo calculamos con el máximo de ese promedio, ¿no?, que sería el 7%? ¿Eso se vale? Sí, sí se vale. ¿Por qué? Pues porque para eso estás revisando el marco teórico, para darte una idea de cómo es que esos estudios han sido trabajados, ¿no? Y basados en ellos, si no tienes posibilidades, ¿no?, de hacer un cálculo de error probabilístico, lo haces de esa manera. Entonces, bueno, lo pones en tu estudio, se justifica a través de esto, bla, 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 otros estudios, etcétera, etcétera, que cumplen con las mismas condiciones de la clínica donde yo lo quiero aplicar. Entonces, yo voy a calcular el error para en un 7%. Nada más que no lo vamos a poner en porcentaje, lo vamos a poner en decimal como 0.07. ¿Qué es lo que va a pasar? La n de este trabajo corresponde a 100 sobre 1 más, denme 2 segunditos porque hay que ponerlo bien, más corchete 100 por el error, que es de 0.07 al cuadrado. ¿Ok? Y resolvemos. Vamos a resolverlo. Espérame, que tengo aquí mi calculadora.
¿Cómo me va a quedar esto? Bueno, 0.07 al cuadrado. Vamos a poner 0.07 al cuadrado es 0.0049. 0.0049. 0.0049 por 100 por 100. 0.49. Más 1, 1.49. Igual a 100 sobre 1.49. 100 entre 1.49 me da 67.11. O sea, 67. La muestra con un error del 7% me va a implicar que le aplique yo el estudio a 67 personas de esas 100 personas. Lo cual te va a implicar pues, que vas a tener que tener 67 cuestionarios, ¿no? Es decir, cuántas hojas te va a representar eso, papel, etcétera. Si no lo haces así, lo puedes hacer de manera digital. Ya está, 67 personas. Oye, pero ¿cómo vamos a aplicar esto, no? Porque pues todos son diferentes, hay médicos, enfermeras, etcétera. Lo vamos a hacer a través del muestreo aleatorio sistemático. Ya vimos este, vamos al muestreo aleatorio sistemático. Ya sé a cuántos le voy a aplicar. Ahora vamos a ver un muestreo aleatorio sistemático. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a darle un carácter azaroso a la muestra de 67 personas, trabajado con una fórmula en donde K va a ser igual a N, población, sobre muestra. Esto quiere decir que vamos a hacer K es igual a 100 sobre 67. Voy a hacer la operación. 100 entre 67, 1.49. 1.49. ¿Sale? Oye, ¿eso qué significa? Significa que cada una persona punto 49, no sé qué es cuánto, no sé cuánto es punto 49 de una persona, le vamos a aplicar el cuestionario. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que redondear el número. Hay que redondear el número. Yo lo redondearía, por ejemplo, hacia arriba. ¿Sale? Vamos a redondearlo y que quede en 2. Que quede en 2 personas. Es decir, 2. Cada 2, ¿sí? Cada 2 personas aplicaré el cuestionario. Acá, cuestionario. Ya me equivoqué. ¿Ok? Esto quiere decir, vamos a poner, aquí hay 100 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo voy a poner para que quede claro. ¿Sale? Que estas 100 personas son todas las que trabajan turno de la mañana, turno de la tarde, urgencias 24 horas, jornada acumulada, qué sé yo, depende cómo estén contratados, dentro de esta unidad en donde el jefe da órdenes y nadie le hace caso. Ahí voy, aquí están estas 100 personas, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú vas a llegar, ¿sale? Vas a pasar, por ejemplo, 2 días directamente en el hospital y lo que vas a hacer es que vas a contar y vas a decir una, dos, ¿sale? Lo voy a poner acá. Persona uno, persona 2. Y dice, cada 2 personas aplicarás el cuestionario. Por lo tanto, a la persona, voy a rellenarlo con amarillo. Cada 2 personas aplicas cuestionario. Uno, dos, le aplico al tercero. Uno, dos, le aplico al sexto. Uno, dos, a este.
1, 2 a este, 1, 2 a este, 1, 2 a este, 1, 2 a este, 1, 2 a este. Y así nos vamos. ¿Sale? Oye, esa es una pregunta típica. Pero entonces ya no es al azar. A ver, quítense de la cabeza esa idea medio chafa del azar, de que, ay, casi, casi como, aviento hojas al aire, ¿no? Y las que caigan en el escritorio fueron al azar. Eso no es azar. Eso es otra cosa totalmente diferente. Esto es aleatorio, ¿sale? Por eso este es muestreo aleatorio sistemático. O sea, ya está sistematizado. De modo que tú sabes cada cuánto vas a aplicar. Y no siempre cada que cuentes va a ser la misma persona. Vamos a poner 2, 2. Y vamos a ver si con esto podemos sacar las 67 personas que se me están pidiendo. Aquí está. Vamos a ver cuántas llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Llevo 26 personas. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Llevo 33 personas. Y ahí están las 100 personas a las que yo les voy a aplicar. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues en esos 2 días les apliqué a estas personas. Cada 2 personas les apliqué. Voy a irme otros 2 días y voy a volver a aplicar de manera aleatoria. ¿Sale? Y vamos a aplicar el mismo criterio. Vamos a aplicarlo cada tantas. Si yo lo aplico durante 3 días, durante 3 días, en una semana cada 2 días, voy a sacar el número de personas que necesito, las 67. Oye, pero probablemente le vas a volver a aplicar a una persona de las que ya le aplicaste. Sí, pero yo lo que voy a hacer es que me voy a parar en el reloj checador, que es donde hay mayor probabilidad de encontrarlas, y voy a ir anotando a quién ya le puse, a quién no le he puesto, y pues aleatoriamente conforme vayan pasando y vayan llegando. Pero de esa manera lo voy haciendo. ¿Sale? Esa es la manera más equitativa en la cual puedes aplicar esto. ¿Qué pasaría si yo hubiera pedido un margen de muestra mucho mayor? Digo, un margen de error mucho mayor. Cuando el margen de error es mucho mayor, el número de personas a las cuales le vas a aplicar, pues obviamente va a disminuir. Entre menos el margen de error, pues lo que va a pasar es que el número de personas va a aumentar. Y con eso ya tienes una muestra significativa. O sea, esto nada más es para explicar, simple y sencillamente. Una vez que ya hiciste esto, ¿sí? Ya tienes la muestra, el tamaño de la muestra, sabes a quién se lo vas a aplicar, viene la parte de cómo vamos a aplicar este cuestionario, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a medir? Bueno, voy a cambiarme un poquito de tema, ¿no? Vamos a hablar entonces, por ejemplo, de cuestionarios que ya están hechos, cuestionarios que ya existen. Por ejemplo, los cuestionarios que son para medir el clima organizacional, cuestionarios como el CERCUAL, ¿no? Que nos ayuda a determinar, a medir ciertas categorías, ¿no? Dentro de una unidad hospitalaria a través de una serie de preguntas que son valoraciones, por ejemplo, del 1 al 7, qué sé yo, ¿sale? Entonces, cuando tú ya tienes un cuestionario de esta naturaleza, un cuestionario perfectamente ya bien armadito y toda la cosa, pues creo yo que ya es un poquito más, es un poquito más fácil el empezar a trabajar. Denme 2 segunditos. Es un poquito más sencillo el empezar a trabajar. Es que estoy buscando aquí en mi computadora el ejemplo de ser cual. Listo. Por ejemplo, un cuestionario como ser cual, ¿sí? Vamos a ponerlo. Vamos a poner ser cual. Sí, un cuestionario como ser cual está enfocado a medir calidad en el servicio a través de ítems, dimensiones, categorías como lo son, por ejemplo, la fiabilidad. Este sirve para tema de comunicación también, ¿eh?
la fiabilidad, la seguridad, los elementos tangibles, la capacidad de respuesta y la empatía. ¿Ok? Eso es lo que este cuestionario mide. ¿Sí? Son las 7 dimensiones, 7 categorías, los 7 ítems generales que va a tener nuestro cuestionario. Y para cada uno de ellos tiene una serie de preguntas que están respondidas, hasta donde yo recuerdo, en variables que van del 1 al 7. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en fiabilidad, normalmente, vamos a ponerlo. En fiabilidad, normalmente lo que tienen son 5 preguntas. ¿Ok? Vamos a ponerlas acá. Que ahorita no me interesa cuáles sean las preguntas. Solamente las voy a poner como pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Ahí está. Para seguridad, pues, 4 preguntas. 1, 2, 3 y 4. P1, P2, P3, P4. ¿Ok? Para elementos tangibles, también vamos a ponerle 4 preguntas. 1, 2, 3, 4. P2, P3 y P4. ¿Ok? Para capacidad de respuesta también van a ser 4. 1, 2, 3, 4. P1, P2, 3, P4. Y para empatía vamos a ponerle 5 preguntas. 1, 2, 3. Vamos a borrar esta. 1, 2, 3, 4 y 5. P1, P2, P3, P4 y P5. ¿Listo? Entonces, ya. O sea, yo ya tengo el cuestionario armado, ya lo pensé y todo. La idea de cómo se hace un cuestionario, si quieren les paso unos materiales para que chequen cómo es que se tiene que armar un cuestionario y la lógica que debe de tener. Yo parto única y exclusivamente de esto para que veamos cómo se daría una interpretación. Por eso parto un cuestionario que ya existe, que es ser cual calidad en el servicio, ¿no? Que también nos sirve en el área de comunicación. Y entonces, ¿sale? Yo voy a aplicar este cuestionario dividido en 5 dimensiones, 5 categorías, 5 ítems y varias preguntas para cada uno de estos ítems. ¿Qué es lo que voy a hacer posteriormente? Voy a cada uno de los renglones, a la hora de tabular, cada uno de estos renglones representa cada uno de los cuestionarios que yo apliqué. Por ejemplo, sería cuestionario 001, cuestionario 002, cuestionario 003, cuestionario 004, cuestionario 005, ¿no? Cuestionario hasta los 67, vamos a suponer que yo necesito aplicar. ¿Y qué voy a ir haciendo? Voy a ir vaciando las respuestas, sabiendo que 1 es lo menos y 7 es lo más. ¿Ok? Porque así normalmente está estructurado este. O sea, voy vaciando 1, 7, 1, 7. No depende cómo hayan respondido. 4, 7, 5. Para cada una de las categorías. Una vez que yo ya tengo esto, ¿sí? Una vez que yo ya tengo esto armado, una vez que yo ya hice el cuestionario, una vez que yo ya tengo mi tablita para ir pasando esto, calculé el tamaño de la muestra, hice el muestreo aleatorio sistemático a través de la fórmula, apliqué, vacié todos mis datos, tengo que hacer mi análisis estadístico. Y mi análisis estadístico va a implicar que calcule yo media, mediana, moda, media, mediana, moda,
Y la desviación estándar de los datos, obviamente desviación estándar con respecto al promedio de estos para ver qué tan alejados estamos y cómo podríamos acercarnos. En el ejemplo, ¿no? De por qué un directivo que da una orden, pues estas nunca se cumplen, a la hora de analizarlo estadísticamente, podríamos ver cuál es la desviación estándar, ¿no? De qué tamaño numéricamente hablando, con respecto al promedio estamos, para saber cómo es que por qué este directivo está tan alejado de alcanzar a sus subalternos, ¿no? Podemos también analizar, por ejemplo, que a lo mejor los mensajes no son claros porque solamente los da de manera verbal. Podemos analizar que como solamente los da de manera verbal, nunca existe un seguimiento de esa orden dada. Y hay una alta probabilidad de que las órdenes sí se hagan, solamente que al no documentarse, pues él no tiene manera de evidenciar que esto se está haciendo. O sea, pueden salir muchos resultados a partir de este análisis y es la manera como nosotros directamente vamos a ir trabajando la parte de lo de media, mediana y moda, ¿no? Análisis estadístico dentro de un cuestionario. Vamos a ver, o sea, yo aquí puse nada más el ejemplo para que lo pudieran ir analizando. ¿Cómo he tenido que hacer mi cuestionario basado en el ejemplo, ¿no? Que les poníamos como que le ponía yo ahorita como parte del inicio. Bueno, supongamos, para la dimensión, para la dimensión, ¿sí? Mensaje, para la dimensión mensaje, ¿sí? En el ejemplo que empecé armando, para la dimensión mensaje quiero poner 5 preguntas. Voy a poner pregunta 1, voy a poner aquí pregunta 2, pregunta 3 y creo que solamente me van a caber 4 preguntas. ¿Sale? Primer pregunta, ¿qué le podría yo preguntar a la gente con respecto al mensaje? Por ejemplo, yo quiero que sean preguntas de valoración. Preguntas de valoración. Entonces, considera que las órdenes dadas por la dirección de esta unidad médico-familiar, las órdenes dadas por la dirección de esta unidad médico-familiar, ¿son claras? ¿Y se acuerdan que les dije? Me van a responder sí o no. Aquí no hay medias tintas. ¿Ok? Ah, vamos a ver. Las órdenes, las órdenes dadas por el director cuentan con la instrucción detallada y por escrito para poder realizarla, ¿sí o no? Estoy midiendo, ¿sí? El mensaje. Para eso hago estas preguntas. ¿Qué hago después de que ya tengo todas mis preguntas? Bueno, algo que a mí me sirve y lo aplico prácticamente en cada uno de los estudios es que yo siempre a estas preguntas, yo ya tengo una idea de cuál es la respuesta que me van a dar. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? Normalmente en un trabajo de investigación tú haces una hipótesis. La hipótesis es lo que tú esperas encontrar, básicamente. Solamente haces el estudio para cotejar, corroborar, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo tengo una idea. Yo tengo la idea de que en esta me van a responder no y en esta me van a responder no. En la P3 me van a responder sí y en la P4 me van a responder no. Independientemente de que haya ahorita o no haya una pregunta aquí expresa. Aquí sería sí y aquí sería no. Entonces, para que haya una comunicación, ¿sí? Una valoración poco eficaz del mensaje que se está dando, la condición implicaría que de esos 67 cuestionarios que yo voy a aplicar, en la dimensión mensaje, en el ítem mensaje, en las preguntas, por lo menos
el 80%, ¿sí?, de las respuestas coinciden con estas que yo tengo acá. Si no coincide por lo menos el 80%, quiere decir que no es la eficacia del mensaje, ¿ok? No es la eficacia del mensaje. Si está por debajo del 80, no es, perdón, si está por debajo del 80, es la eficacia del mensaje. Pero ¿qué pasaría si está por encima del 80? Sí, 80% de las personas, 80% de las 67 personas a las que le pregunté, pues, me responden por arriba perdón, ya, me estoy haciendo bolas yo solito. A ver, esto es lo que yo estoy esperando, ¿no? Que me respondan esto las 67 personas a las que le vamos a preguntar con respecto a la dimensión de mensaje. Si por lo menos el 80% de esas 67 personas responden muy parecido a esto, estaríamos corroborando de cierta manera que la eficacia del mensaje por parte del directivo no es la mejor, por lo menos el 80%. Si está por arriba del 80%, ¿sí? Es decir, llega al 90 o el 100%, es decir, los 67 personas a las que yo les pregunté me responden así como yo lo tengo aquí planteado con ese tipo de respuestas, quiere decir que el problema, en efecto, es la eficacia del mensaje. Pero si está por debajo del 80, 79, 70, 60, 50, 40, 30, yo no estaría tan seguro entonces de que fuera como tal la dimensión eficacia del mensaje la más importante variable por la cual no se llevan a cabo las órdenes dadas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la mayoría, vamos a suponer el 100%, ¿no? Todos los encuestados, me respondieran, me respondieran que sí a la P2, donde las órdenes dadas por el director cuentan con instrucción detallada y por escrito para poder realizarla. Quiere decir, quiere decir que esa pregunta me está dando una respuesta muy clara. Sí hay instrucciones y es una cuestión de voluntades. Hay instrucciones claras, detalladas y precisas porque la gente las reconoce como tal. Es una cuestión de voluntades. ¿Y cómo podríamos minimizar ese tema de las voluntades? Bueno, pues ya tendríamos que ver una estrategia de comunicación que nos permitiera que las personas no fueran voluntariosas con las órdenes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la gente dice, considero que las órdenes dadas por la dirección de UMF son claras, me ponen no? ¿Y qué pasaría si me dijeran que sí? Fíjate, ¿qué pasaría si la mayoría de la gente me respondiera sí y me respondiera sí? Aquí me respondiera no y aquí me respondiera sí, independientemente de lo que diga la pregunta. ¿Estarás de acuerdo que entonces no es la eficacia del mensaje? Tendríamos que ver la otra dimensión, la dimensión del líder, para el cual también voy a poner una serie de preguntas que a lo mejor podrían ser 5, 10, las que tú quieras, igual respondidas de sí o no, y dar unas respuestas, ¿no? Que es el escenario que yo estoy esperando, y comparar ese escenario, esa hipótesis que yo estoy esperando con lo que me estoy encontrando. Y qué tanta diferencia hay a través de ¿cómo se llama? Eh, la S cuadrada, ¿no? S cuadrada es, se me fue el nombre, la desviación estándar. ¿Qué tanto difiere de esa idea que yo tenía originalmente? ¿Ok? Esa es la intención de hacer esto. Con eso vamos a hacer una interpretación muy interesante de qué es lo que está fallando en tema de comunicación en esta organización. Y posteriormente me voy a meter, ¿sí?, a elaborar estrategias y un plan de acción que me permita saber qué es lo que está pasando. Sin esto yo no voy a poder hacer mucho, ¿sale? Porque esto nos da, en el área de comunicación dentro de las organizaciones, nos da legalidad, nos da veracidad con respecto a lo que estamos midiendo. Vamos a suponer también que nosotros quisiéramos hacer un estudio sobre qué tanto, por ejemplo, no, voy a ponerlo acá. Se me ocurre que yo quiero hacer un estudio, ¿sí? Un estudio sobre qué tanto lo simbólico dentro de esta organización le representa a la gente un incentivo de trabajo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con lo simbólico? ¿Qué tanto el escudo, la bandera y el himno le representan al mexicano como un incentivo de trabajo?
porque yo veo que la cultura americana pues es importantísimo para ellos, ¿no? Pues la bandera lo usan de calzones, ¿no? De brasier, de lo que tú quieras. Entonces, ¿qué tanto al mexicano le representa eso como un incentivo de trabajo? Y a lo mejor, pues yo voy a ver qué tanto esto que es simbólico, pues es importante para ellos. A lo mejor resulta que no, pero resulta que a través del estudio yo encuentro que tanto la Virgen de Guadalupe como el fútbol, pues sí son elementos simbólicos que inciden directamente en el ánimo y en la productividad de la gente que trabaja en la empresa. Pues entonces con eso yo ya podría empezar a intuir que, por ejemplo, cada que haya partido de la selección, ¿no? En un horario de laboral, pues la gente no va a estar trabajando. El 12 de diciembre, eso explica por qué la gente no va a trabajar o piden el día o qué sé yo, o tienes una tasa de ausentismo elevada. ¿Sí? Cuando hablamos de temas intangibles dentro del ámbito de la comunicación, es importante. Por ejemplo, ¿qué tanto, vamos a ponerlo, qué tanto importa la motivación, vamos a ponerla así, simbólica en la productividad laboral? La motivación simbólica es el espaldarazo, ¿no? Vas bien, el aplauso, el reconocimiento en un evento, ¿no? Dentro de la organización, donde te dan tu diploma, que el diploma al final es simbólico, donde no hay nada monetario o algo material que te den. ¿Qué tanto importa la motivación simbólica en la producción laboral? Y haces un estudio de comunicación para ver, porque a lo mejor resulta que en tu empresa se hace mucho y pues la gente dice, ah, pues todos lo ganan en algún momento. Entonces ya pierde el sentido, ¿no? De la productividad laboral. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en tu empresa no lo haces y a través de un estudio de esta naturaleza logras detectar que esto es importante y que la gente trabaja mucho más cuando hay un incentivo de motivación simbólica y esto hace que la productividad laboral pueda subir? Muchas cosas les recuerdo que son intangibles y que nosotros perfectamente bien podríamos convertir en cuestiones tangibles para poder trabajar y para poder hacer que la comunicación funcione dentro de. Igual, por ejemplo, las instrucciones de trabajo, ¿no? ¿Qué tanto las instrucciones son claras? Te puedes meter también, por ejemplo, dentro del el modelo de comunicación de Shannon y Weaver y ver qué tanto la construcción de instrucciones a través del modelo de Shannon y Weaver, donde está el emisor, el receptor, el mensaje, el medio, el contexto, y puedes analizar qué tanto la codificación de las instrucciones es clara. Vamos a suponer, te quieres meter a estudiar, vamos a suponer, el por qué las guías de práctica clínica dentro del área de la que tú quieras, cirugía, ¿no? Consulta externa, la que tú me digas y mandes, no se llevan a cabo al pie de la letra. Y entonces hacemos un estudio en donde revisamos la guía de práctica clínica y vemos qué tan operativa es decir, qué tan fácil de seguir es la guía de práctica clínica. Por parte de una persona que tiene experiencia, por parte de una persona que tiene medianamente experiencia y por parte de una persona que tiene mucha experiencia. Y a lo mejor a la hora de crear la guía de práctica clínica hay errores en la forma como está redactada, dibujada, qué sé yo. Y a lo mejor encontramos que uno de los principales problemas por los cuales las personas dentro de esa área concretamente no logran llevar a cabo su trabajo a partir de la guía de práctica clínica tiene que ver con la manera como fue codificada, es decir, cómo fue construida, redactada, dibujada y pues que a la gente no le queda clara esa instrucción de trabajo, por ejemplo. Estos son algunos de los alcances que podemos tener. En nuestra próxima sesión les voy a enseñar algunos estudios, bueno, no el estudio como tal, o sea, el instrumento a través del cual se han hecho estudios de comunicación para que ustedes vean cómo se hace y lo vamos a practicar. Voy a generar el documento en hojas de cálculo de Google para que ustedes lo puedan ver y lo podamos aplicar en los lugares donde estamos, ¿no? De una manera muy sencilla, sin calcular la muestra ni nada de eso, para que ustedes vean qué resulta y también tener la experiencia de hacer un estudio a partir de una aplicación digital que pues prácticamente hoy en día nos obliga a eso el tema de la pandemia. ¿Sale? Esta es una explicación muy breve para que no nos quedáramos sin el tema de la clase. Entonces, para que ustedes lo puedan tener, les voy a pasar la otra explicación referente a administración de recursos humanos para que tampoco la perdamos y la puedan ver. Esa sí va a estar más larga porque es tema nuevo. Comenzamos unidad 3 y es un tema profundo. ¿Sale? Que estén muy bien. Cuídense. Bye.